Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles este nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Y como vieron en el título, vamos a hablar nada más y nada menos que de la historia de Vini Castilla. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Antes de iniciar, como siempre, pedirte que te suscribas, que es like, que comentes, que compartas esta historia con todos tus amigos cercanos. ¿Para qué? Para que cada vez crezca más la comunidad. Fernando Valenzuela es probablemente el jugador de origen mexicano más famoso que haya competido jamás en las grandes ligas de béisbol, pero esa distinción está un poquito cerca de otra persona de lo que cabría esperar, o al menos existe un argumento de peso para afirmar que Valenzuela merece compañía en la cima de la jerarquía de los peloteros mexicanos. Vini Castilla terminó su carrera de 16 años en las grandes ligas como el líder de todos los tiempos entre los jugadores nacidos en México en jonrones, carreras impulsadas, extra bases y también total de bases. Vini Castilla nació el 4 de julio de 1967 en Oaxaca, México. Fue un campo corto y tercera base diestro que jugó para los Bravos de Atlanta, el equipo de Colorado, los Devil Rays de Tampa Bay, los Astros de Houston, los Nacionales de Washington y los Padres de San Diego durante toda su carrera, que comprende 16 años dentro de las grandes ligas. Se le conoce sobre todo por su paso por los Rockies. Este jugador de cuadro de 1.90 metros y 75 kilos fue 2 veces All-Star y 3 veces bate de plata. Por lo general, los atletas mexicanos prefieren jugar al fútbol soccer que al béisbol, pero Castilla citó la experiencia de su padre como jugador aficionado del béisbol en México como un factor que influyó drásticamente en él y también en su hermano a la hora de elegir el béisbol en lugar del fútbol como su deporte primario. De hecho, la mayoría de las escuelas de la región ni siquiera contaban con equipos de béisbol, y los niños como Castilla, que deseaban jugar al deporte de la pelota, tenían que buscar ligas fuera del sistema escolar. Castilla, que creció en Oaxaca, cursó el bachillerato en el Instituto Carlos Gracita y una vez terminados sus estudios allí, asistió a la Universidad Benito Juárez, también en Oaxaca. En 1987, de 19 años, empezó a jugar con los Zaraperos de Saltillo en la Liga Mexicana. Jugó en la Liga Mexicana durante 3 temporadas, 2 y media con Saltillo y la mitad de la temporada del 88 con los Acereros de Monclova. Después de su temporada del 89 con Saltillo, los Bravos de Atlanta compraron su contrato a los Zaraperos por $20,000, de los cuales Castilla recibió 17,000. Los Dodgers, los Rojos y los Piratas también habían mostrado interés por Castilla. En aquella época era un campo corto delgado, con un bateo salvaje y una extraña habilidad para golpear las bolas rápidas. Para la mayoría de los cazatalentos no era más que un jugador de campo utilitario y no el tercera base bateador que la mayoría de los aficionados recuerdan de las décadas de 1990 y también de los años 2000. Castilla se tomó las críticas con calma e intentó demostrar que los detractores estaban equivocados. A nivel personal, la temporada del 90 fue dura para él. Estaba en un país extranjero, lejos de su familia, viajando en autobús de una ciudad a otra, con la certeza de que sería su vida en el futuro inmediato. Incluso si progresaba rápidamente en las ligas menores, Castilla tuvo sus dudas acerca de perseguir su sueño beisbolístico y contempló la posibilidad de renunciar y regresarse a México. En Estados Unidos le pagaban $800 al mes frente a los $2,000 que ganaba en México. Castilla no hablaba el inglés lo suficientemente bien como para pedir una hamburguesa a McDonald's y no podía encontrar comida mexicana decente en Sumter. Entonces, una carta de su padre le recordó sus habilidades y que los Bravos le habían fichado basándose en ellas. Castilla debutó en las grandes ligas el 1 de septiembre de 1991, cuando entró en un partido de local como campo corto contra los Phillies de Filadelfia en la parte baja de la novena. Su primer turno de bateo fue 3 días después en Montreal, cuando se envasó en segunda en la novena entrada. La primera salida de Castilla y su primer hit, un sencillo de línea, fue contra los Astros de Houston el 6 de octubre de 1991, el último juego de la temporada regular para los Braves. Castilla abrió la temporada del 92 en Richmond, donde jugó hasta que fue convocado de nuevo a finales de la temporada. Su producción de jonrones bajó de 14 a 7 en casi el doble de turnos. La defensa del jugador también retrocedió, cometió 31 errores. Durante su convocatoria jugó en la tercera base y también en el campo corto. Durante el draft de expansión, después de la temporada, los Bravos dejaron a Castilla sin protección y fue seleccionado por los nuevos Rockies de Colorado. Años después se mostró filosófico por haber sido dejado de lado por los Braves. Era una nueva oportunidad
oportunidad, comentó Castilla. No tenía muchas oportunidades de jugar en Atlanta y Colorado parecía un buen destino. Castilla debutó con los Rockies en su posición natural de shortstop en 1993, jugando en 104 juegos mientras compartía tiempo con Freddy Benavides, pero en su primera temporada Castilla todavía no se había convertido en el bateador potente que muchos aficionados de los Rockies recuerdan y terminó con solo 9 jonrones y un OPS de 686. Conectó 7 triples, el mejor de su carrera. Castilla comenzó la temporada del 94 como suplente del recién fichado agente libre Walt Weiss en el campo corto, con la esperanza de mejorar su temporada anterior y ganar más tiempo de juego. Jugó esporádicamente durante el primer mes de la temporada y fue enviado a los Colorado Springs Sky Sox de la AAA, donde recibió el tiempo de juego que necesitaba. Vini regresó a los Rockies como utility, jugando en las 4 posiciones del cuadro interior. En su regreso a las mayores floreció y batió 331, 357 y 500 en la temporada de huelgas cortas. Cuando comenzó la temporada del 95, se convirtió en el tercera base titular, reemplazando a Charlie Hodge. La transición a la tercera no intimidó a Vini. Él sentía que su tiempo como campo corto solo ayudaría a su habilidad para jugar en la tercera base. Si puede jugar en el campo corto, puede jugar en cualquier posición del cuadro interior, dijo Castilla más tarde sobre su transición. Floreció en la tercera base y se convirtió en miembro fundador de los Blake Street Bombers, el quinteto de los Slugger que también incluía a Eli Burks, a Dante Bichette, a Larry Walker y Andrés Galarraga. La temporada del 95 fue memorable para él y también para su equipo. Consiguieron el primer wildcard de la Liga Nacional tras ganar 77 juegos en la temporada truncada, terminando segundos en el oeste de la Liga Nacional. Castilla consiguió su primera de 2 selecciones para el Juego de las Estrellas y el primero de sus 3 premios bate de plata. Los Rockies terminaron primeros en la Liga Nacional en carreras, hit, triples, honrones, promedio de bateo y slugging, ayudados por la gran temporada que tuvo Vini Castilla en el plato. Terminó la temporada con una impresionante línea de bateo de 309, 347, 564 con 32 honrones, 34 dobles y 90 carreras impulsadas. Los Rockies perdieron contra los Bravos 3-1 en la serie de división. Castilla tuvo una buena actuación, bateando 467 con 3 honrones y 6 carreras impulsadas. Más tarde, Castillo citó el hecho de que los Rockies consiguieran el pase a la postemporada de 1995 como su momento favorito en el béisbol. Vini se apresuró a dar las gracias a Art Howe, el entrenador de bateo de los Rockies en 1995, por su aparición en el plato. Me enseñó muchísimo, dijo Castilla. Antes intentaba tirar todo, bateaba un jonrón a la izquierda, una bola por el suelo al campo corto. Art me enseñó a ir hacia el otro lado y aprendí a batear con potencia al campo contrario. La temporada del 95 fue el comienzo de algo especial para los Rockies y Castillo fue una parte vital de la impresionante era del béisbol ofensivo. Me encanta el nombre de Blake Street Bombers, suena tan bien, reflexionó durante las celebraciones del 25 aniversario de la franquicia de los Rockies. Ese nombre caló en los aficionados y en la organización. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de ello. Qué gran experiencia. Tras su gran temporada del 95, continuó su ascenso a los primeros puestos entre los jugadores de tercera base en las grandes ligas. Su temporada 96 y 97 fueron casi idénticas, 304, 343, 548 en 96 y 304, 356, 547 en el 97, con 40 jonrones y 113 carreras impulsadas en cada temporada. A pesar de estas cifras, Castilla no formó parte del equipo All-Star en ninguno de los 2 años, pero se llevó a casa su segundo bate de plata en 1997. El ascenso del jugador como bateador potente, impulsado o no por el aire de Denver, sorprendió a los evaluadores de talento de Atlanta. El primer hijo de Castilla y Samantha, Vinicio Jr., nació el 12 de marzo de 1996. La temporada del 98 fue la mejor de Vini como profesional. Fue la única en la que jugó los 162 juegos y logró los máximos de sus carreras en hit con 206, carreras con 108, jonrones con 46, carreras impulsadas con 144, promedio de bateo con 319, porcentaje de bases con 362 y porcentaje de slugging con 589, así como su segunda participación en el Juego de las Estrellas y su tercer bate de plata. A pesar de sus impresionantes estadísticas en el 98, los resultados de los Rockies empezaron a decaer. Al equipo no le fue tan bien y a pesar de una serie de grandes temporadas ofensivas de Vini y otros Rockies, la serie de división del 95 fue la única aparición del equipo en la postemporada durante los 9 años de Castilla con el equipo. La siguiente temporada fue sólida en muchos aspectos para él, pero no se comparó con los resultados que había obtenido en 1995 a
a 1998. Sus números descendieron en casi todas las categorías estadísticas significativas y el equipo perdió más juegos que el año anterior. Después de la temporada fue traspasado por los Rockies a los Tampa Bay Devil Rays a cambio de Rolando Arrojo y Aaron Ledesma. Tras una actuación mediocre en el 2000 fue liberado el 10 de mayo del 2001. Sin embargo, seguía siendo un jugador codiciado. Los Cachorros y los Astros pretendían hacerse con sus servicios y Castilla eligió a los Astros, que planeaban jugar con él de forma regular. El resultado fue muy bueno, ya que Vinny rindió bien para los Astros con 23 jonrones y 82 carreras para los campeones de la Liga Nacional Central. Disfrutó de su segundo viaje a la postemporada, pero no terminó tan bien, ya que los Bravos los derrotaron en la serie divisional. Pero en una nota más feliz, él y Samantha dieron la bienvenida a su segundo hijo, Dalton Samuel, el 22 de noviembre. Castilla era agente libre después de la temporada y firmó un contrato de 2 años y $8 millones para regresar a los Bravos. Sobre el papel, esta unión no tenía mucho sentido, ya que los Bravos ya contaban con un eterno All-Star que jugaba en la tercera base, Chipper Jones, del cual han pedido muchísimo el video y no se preocupen que ya está por llegar, pero este se trasladó voluntariamente al jardín izquierdo para reforzar el equipo. La idea era que el valor que Castilla proporcionaba estaba en consonancia con el de un jardinero de primera categoría a una fracción del coste, y si Castillo hubiese tenido un rendimiento parecido al que tuvo con los Rockies o incluso con los Astros la temporada anterior, el fichaje habría sido beneficioso para los Bravos. En lugar de ello, Castilla solo logró 12 jonrones en una pésima temporada 2002, así como la peor línea de bateo de su carrera, 232, 268, 348. Castilla se recuperó ligeramente en el 2003 con 22 vuelas cercas y mejoras en prácticamente todas las categorías ofensivas, pero Vinny tuvo la oportunidad de jugar en la postemporada ambas temporadas en Atlanta. Una vez más, su equipo no pudo avanzar más allá de la serie divisional en ninguna de las dos ocasiones y nunca más llegó a la postemporada. En la temporada 2004 se reencontró con los Rockies, fue precedida por el nacimiento del tercer hijo de Castilla, Christian, el 20 de febrero. Su regreso a los Rockies aparentemente lo rejuveneció y junto con 35 jonrones tuvo 131 carreras impulsadas, líder en la liga, aunque los resultados del equipo no fueron tan buenos, fueron 68 contra 94. Fue como si Castilla estuviera en medio de sus equipos de los Rockies de Blake Street Bomber una vez más. El resurgimiento ofensivo demostró que Vinny todavía tenía cierta habilidad para batear una pelota de béisbol y le valió un contrato más antes de retirarse. Castilla dejó a los Rockies después de la temporada 2004 firmando un contrato de agente libre con los Expos de Montreal, que se convirtieron en los Nacionales de Washington unas semanas después, que firmaron un contrato de 2 años y $6.2 millones. Castilla fue el tercera base titular de los Nationals en 2005, pero su producción disminuyó drásticamente con respecto a su renacimiento en 2004. Terminó la temporada con solo 12 jonrones y 66 carreras impulsadas. Tras la temporada, los Nationals traspasaron a Castilla a los Padres de San Diego a cambio de Brian Lawrence y dinero en efectivo. Los Padres liberaron a Castilla en julio del 2006 y los Rockies lo ficharon para un último hurra con el equipo. En los 15 juegos que jugó hasta el final de la temporada solo batió 4 hits. Fue despedido después de la temporada. La temporada 2006 no fue una decepción para Castilla. Fue elegido capitán de México en la edición inaugural del Clásico Mundial del Béisbol en el 2006. El equipo de México terminó sexto en el torneo con un récord de 3 victorias, 3 derrotas y ganó el grupo B en virtud de vencer a los Estados Unidos cabeza a cabeza. Castilla citó su experiencia en el Clásico Mundial del Béisbol 2006 como su impulso para seguir involucrado con el béisbol como gerente y o ejecutivo después de su retiro. Anunció su retiro en febrero del 2007 tras jugar como primera base para México en la Serie del Caribe en Carolina, Puerto Rico. Se retiró como un héroe para muchos jugadores y aficionados de México. Se retiró como el líder de todos los tiempos entre los jugadores nacidos en México en jonrones, carreras impulsadas, extra bases y bases totales. Castilla se unió a la oficina principal de los Rockies como asistente especial del gerente general, un puesto que todavía ocupaba en 2018 a pesar del cambio de gerentes generales en el 2014. Además de sus funciones en el front office, Castilla también dirigió a la selección mexicana en los Juegos Panamericanos del 2007 celebrados en Brasil. También fue gerente de jugadores de los Naranjeros de Hermosillo de la Liga Mexicana del Pacífico del 2006 al 2010 y en 2008 se anunció que Castilla sería el gerente del equipo de México en el Clásico Mundial del Béisbol 2009. En 2014, junto con Moisés Alou, Ber Campaneris, Omar Moreno y Ozzie Virgil Sr., fue incluido en el Salón de la Fama Latino.
En 2016 fue uno de los 6 atletas y el único jugador de béisbol de Grandes Ligas incluido en el Salón de la Fama de los Deportes de Colorado. La longevidad de Castilla con los Rockies ha sido vista como un activo para el equipo tanto por los jugadores como por la oficina principal. Se basó en su exitosa carrera en las mayores, concretamente en su estancia en Colorado y en jugar a la gran altitud del Coors Field, y en su herencia latina para relacionarse con los jugadores y también animarles. Castilla también empezó a retribuir a la comunidad como defensor de la donación de órganos y de la educación. Actualmente será coach de México en el Clásico Mundial del Béisbol, convirtiéndose en el principal asistente de Benjamín Hill, el entrenador del Tri, en marzo. Así que bueno, mi querido capitán, así llegamos al final de esta historia de Vinny Castilla. Si tienes alguna opinión sobre él, déjala en la caja de los comentarios, y si me falta alguna historia por traerte, también déjala ahí, que me encantaría leerte y saber qué otro contenido te gustaría ver. Recuerda suscribirte, comentar, compartir este contenido con tu familia, amigos cercanos. ¿Para qué? Para que cada vez crezca más la comunidad. Claro que sí. También recordarte que te habló tu amigo el capitán. Nos vimos.